Dios les bendiga a todos. Les saluda al pastor José Mendoza de la Iglesia Cristiana en Aruba. Quiero hablarles acerca del tema una salvación tan grande. La base bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 y dice así: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, este pasaje se conoce como el matrimonio perfecto entre la doctrina y la práctica. Si creemos lo que se declara en el primer capítulo, entonces eso tiene implicaciones radicales sobre cómo vivimos nuestras vidas. La llamada del escritor es a estar conscientes de nuestra responsabilidad espiritual, moral y relacional. Son instrucciones para que no perdamos el rumbo de nuestra fe y por consiguiente suframos las consecuencias de nuestro desvío. Son una especie de instrucción que podemos elegir oírlas y por consiguiente atenderlas, o podemos hacer caso omiso de ellas y asumir el riesgo con consecuencias eternas. Lo que el escritor nos está diciendo es: no puedes pensar en la salvación o pensarte salvo sin ningún compromiso. No puedes esperar que sea suficiente con saber la doctrina y excluir practicarla, y aún así esperar salvarte. El escritor está diciendo: si te descuidas, perderás el rumbo. Y no solamente el rumbo, sino que este descuido y esta pérdida del rumbo significará consecuencias irreversibles, consecuencias eternas. Dice el escritor: además, no habrá justificativos. No podrás negociar en la eternidad con respecto a esto, puesto que hay un precedente muy firme marcado. Y es el que él dice: pues, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El escritor está diciendo: cuando Moisés recibió la ley, dice la Biblia en Deuteronomio 33 que habían 10 millares de ángeles, mientras él recibía la ley como testigo de las instrucciones. Y el escritor está diciendo: señores, no hay forma de escapar, no hay forma de justificar nuestro descarrío, nuestro abandono, puesto que si la generación antigua se desvió y recibió justa retribución, nosotros también sufriremos el mismo destino. Entonces, lo que el escritor está diciendo es: señores, abramos nuestros ojos por un momento. Y luego de terminar el capítulo 1, introduce la lectura en el capítulo 2 con la frase: por tanto es necesario. Lo que está diciendo el escritor es: después de lo dicho anteriormente, después de lo que él venía explicando en el capítulo 1, que no es otra cosa sino una demostración de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, el escritor a los Hebreos compara a aquel que se humanó, aquel que es mucho mayor que los ángeles. Está hablando de la humanidad y de la divinidad de Cristo, pero al mismo tiempo está haciendo un énfasis diciendo: señores, Cristo es superior a Moisés, superior a toda manifestación y expresión de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, porque Él es precisamente la ley. Entonces,
parte en el capítulo 2 diciendo, por tanto es necesario. El término que se traduce como necesario en griego es dei, que significa necesidad moral, conveniente, algo de lo que no se puede prescindir. La atención del escritor persigue que comprendamos el contraste entre atender y descuidar. Que si no estamos conscientes del peligro de no atender nuestra fe, de no cuidar la salvación, hay un riesgo latente. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra deslicemos es la idea de ir a la deriva. El concepto que utiliza el escritor a los hebreos es de alguien que ha llegado en un bote y está en el mar para pescar o para realizar cualquier deporte y ha olvidado echar el ancla. Y la suavidad de una marea tranquila, de un mar tranquilo, y el agua que va rodando la embarcación hasta correr el riesgo de perder el rumbo y ya no tener vista y no poder ver tierra a la distancia. Eso es lo que está diciendo. Señores, si ustedes ignoran la verdad de la palabra de Dios, consciente o inconscientemente, por no haber tomado las precauciones necesarias, o como afirma el escritor, por no ver la doctrina o el milagro de la salvación y el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ustedes pueden deslizarse, pueden perder el rumbo. En este mismo libro de Hebreos, el escritor nos dice que Jesucristo, que su palabra, que la salvación que tiene su cimiento en Cristo y las doctrinas de la palabra de Dios no son otra cosa más que nuestra segura y firme ancla del alma. Entonces deberíamos preguntarnos sobre qué está anclando usted su vida. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo mantiene firme? ¿Qué lo mantiene de pie? Y dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese que la llamada no es para el que no es creyente. El llamado es para aquel que dice ser seguidor de Jesucristo. Para aquellos que decimos ser cristianos, que tenemos una confesión cristiana, y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y la pregunta no es una pregunta para una respuesta afirmativa, o para ver de qué forma pensamos, de qué manera pudiese haber una escapatoria, puesto que no existe. Lo que el escritor está diciendo es, señores, si ustedes descuidan su salvación, no habrá escapatoria de la condenación eterna, de la perdición eterna, de el infierno y el fuego ardiente. No habrá escapatoria, puesto que no se trata de una institución o de un juez al que podemos sobornar. No se trata de pagar algunos cuantos dólares a un soldado para que me deje salir en la noche, para que me deje escapar de la prisión. No se trata de comprar a un juez. Estamos delante del Dios todo santo y todopoderoso. Además del Dios que ha provisto todo lo necesario para que podamos ser salvos. Y no solamente podamos ser salvos, sino para que podamos vivir conforme a esa salvación. Ahora bien, cuando se habla del término salvación, muchos usamos ese término.
salvación. Pero en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este término salvación se utiliza en diferentes tiempos verbales y no siempre se refiere a la salvación eterna. En el Antiguo Testamento, por lo menos, por ejemplo, podemos encontrar que dice que el pueblo de Israel fue a una gran batalla y Jehová le dio salvación. Ese término salvación que se utiliza allí en el Antiguo Testamento se refiere a victoria. Es decir, que no fueron derrotados, que ellos derrotaron a sus enemigos. Otro término sobre salvación lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando dice que algún enfermo se acercaba a Jesús y Jesús le decía, tu fe te ha salvado. No se refiere al mismo término que utiliza el escritor a los hebreos, puesto que ese término, tu fe te ha salvado, en muchos casos del Nuevo Testamento se refiere a que ha sido sanado, a que ha recuperado la salud, a que no va a morir de esa enfermedad. Pero cuando nos adentramos en Hebreos capítulo 2, donde el escritor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El término que se utiliza como salvación es soteria, que tiene que ver con lo eterno, con un rescate, con una salvación y liberación, pero ya no de una batalla física entre un ejército y otro, ya no de una batalla de la enfermedad o corporal, sino que el escritor está refiriéndose directamente y de forma específica a la eternidad. Ahora, al hablar de salvación, tenemos que entonces preguntarnos, ¿salvación de qué? ¿O de quién? El doctor Sproul, de una forma extraordinaria, establece que precisamente somos salvos, pero somos salvos de Dios mismo. Y cuando escuché esa frase, salvos de Dios, me paralizó un poco, puesto que siempre pensamos que seremos salvos del infierno, que seremos salvos de las llamas de fuego. Pero realmente lo que la Biblia nos dice es que el infierno es sencillamente el lugar donde irán a parar los que no hemos creído en Cristo. Pero durante todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encontraremos que realmente la salvación es una salvación de Dios, puesto que el pecado exige que la justicia de Dios emita una sentencia y que la ira de Dios emita un castigo para con el hombre. Permítame leer algunos pasajes. Sofonías capítulo 3 dice, por tanto espérame, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo será consumida la tierra. El evangelio en los evangelios incluso encontramos, por ejemplo, en el evangelio de Juan capítulo 3 verso 36 lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, salvación, soteria. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, el zoe, la eternidad, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y algunos versículos más. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal,
los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Entonces, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? Escaparemos, la salvación es sencillamente el milagro de escapar de la ira de Dios. Y esa ira de Dios será sentencia a la condenación eterna, al fuego eterno del infierno. Quisiera decir otra cosa. Quisiera decirle que no existe el infierno. Quisiera usted que va a una iglesia decirle que es suficiente con cumplir con algunas ordenanzas, que es suficiente con entrar a un templo cada domingo. Pero no lo es. Se requiere nacer de nuevo. Ahora, entonces debemos preguntarnos algo. Y es, ¿cómo puedo identificar que soy salvo? ¿Cómo puedo saber que he escapado? ¿Cómo estar seguro de que yo he escapado? De que no voy a correr el peligro de ir a la condenación eterna, puesto que dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada. Es decir, el escritor está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo estar seguro de que soy salvo? Sobre todo ahora que el templo que ha servido como amuleto para muchas personas, no es posible asistir a este. La pregunta no la puedo responder yo. La respuesta la tiene usted. Y la respuesta es sencilla. ¿Cómo puedo yo escapar cómo puedo yo saber y estar seguro de mi salvación y por consecuente escapar de una condenación eterna? Como dije, no es suficiente con venir y cumplir con exigencias de tu congregación o del pastor donde tú vas. Incluso se puede observar todo esto, pero estar perdido también. Puede ser de aquellos que publican cada versículo, cada día en las redes sociales. De aquellos que publican cada canción cristiana, cada predicación. Pero incluso pudieras estar deslizándote. Pudiera tu embarcación no estar anclada en Cristo, sino en lo que otros piensan sobre ti. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro? Sencillamente esa respuesta la da nuestro corazón. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Es Dios una constante en mi pensamiento? ¿Mi conducta siempre va en correlación a qué piensa Dios de eso que yo hago y de eso que yo digo? ¿Es Dios un fuego intenso en mi corazón que me atrae a acercarme a Él cada vez más? En esta época de cuarentena, algunos se están horrorizando por el hecho de que pensaron que habían ganado el trofeo de la fe porque se creían cristianos por visitar un templo. Pero ahora que el templo no se encuentra, no existe deseo de orar. No leen la Biblia. No pueden acercarse a Dios. No hay compasión por el que sufre. No hay dolor por el necesitado. Y no podemos hablar de una salvación que está disociada y separada de una vida práctica. Oh, hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es, no podemos escapar. No se puede escapar. Entonces, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué hacer, hermano? No se trata de sencillamente cumplir con las órdenes de la iglesia, nada más. Se trata de que el cumplimiento y la observancia de la palabra de Dios sea el producto de un deseo en nuestro corazón. A esto el apóstol Pablo añade y dice que el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Hacia dónde se ha inclinado tu corazón durante toda esta cuarentena? ¿Se ha inclinado a Dios y a la oración o se ha inclinado a las distracciones y a los placeres mundanales y has olvidado tu vida? ¿Hay devoción con Dios?
¿Hay relación de intimidad con Dios? ¿Hay tiempo para hablar con Dios? Si no ha habido tiempo ahora, entonces ¿cuándo lo habrá? No descuides tu salvación. O peor aún, has sido salvo. Y lo que necesitas hacer es decirle: Señor, no soy salvo. Soy un visitante de la iglesia. Pero han pasado años, sí, pero no lo eres. Porque hay una señal en aquel que es salvo, y es un ardor por Dios y una repugnancia por el pecado. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, unos cuantos que han escuchado y han permitido que su corazón se sensibilice a la voz de tu Espíritu, hoy se arrepienten, Señor. Un gran sector de lo que se conoce como tu iglesia será sorprendido por el hecho de que han descuidado su fe, pero ni siquiera lo han notado. Otros ni siquiera han sido salvos, simplemente cumplen ritos religiosos, pero no hay la experiencia de salvación. Hoy te pido que tengas misericordia. Aquel que se arrepiente, que lo restaures. Y aquel que no te tiene y te recibe en su corazón hoy, que lo perdones de todos sus pecados y que los ayudes para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, comunícate con un pastor cercano a tu barrio a través de la internet. Si quieres que nosotros te asistamos, también podemos hacerlo. Pero busca la formación en la fe, el discipulado bíblico y la instrucción en la palabra de Dios. Dios te bendiga.